Ora por ti mismo. Que el Señor hable a lo profundo de tu corazón en esta mañana, porque hoy tenemos un tema muy bueno. Todos los temas son buenos porque son palabra de Dios, pero hoy tenemos un tema que va a confrontar nuestro corazón. Así es que hoy usted dígale: Señor, por favor, te suplico y te pido con todo mi corazón que tú me hables en esta mañana, a lo profundo de mi ser, a lo profundo de mi corazón, Señor, y que traigas revelación de esta palabra para yo poder entenderla y ponerla por obra, Señor. Ayúdame, Señor, a que nada me distraiga, a tener la atención total en el mensaje, y te doy a ti las gracias por tu palabra expuesta el día de hoy. Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas, a los que están, Señor, aquí en este lugar, y a los que están allá por internet escuchando. Padre, que tu bendición les alcance y les hables, Señor, a lo profundo de su corazón, que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, démosle un aplauso ahí al Señor por esta palabra, un aplauso de esos fuertes, porque Él se merece toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor por siempre. Tenemos hoy ya como les decía, la antepenúltima petición de esta oración modelo, el Padre Nuestro, o la oración de los discípulos, como también se les llama, en Mateo 9, y hemos venido viendo cada uno de los pedacitos de esta oración. Hoy no me voy a detener a hacer repaso, porque si no se nos va a ir el tiempo y no me va a dar chance de comentar con ustedes. Pero voy a preparar aquí la hora, porque a veces se me pasa el tiempo, no me doy cuenta. Muy bien, aquí ya la tengo. Hoy vamos a ver el versículo, habíamos visto hasta el versículo 8, ¿verdad? No, hasta el versículo 11. Hoy vamos a ver entonces el que sigue. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se acuerdan? Esa es la parte donde quedamos. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué más dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que fue la enseñanza de la semana pasada. Que comentaba ahora Débora y decía, cuando habla de pan nuestro, no solamente está hablando del alimento, sino de todo lo necesario para la vida, ¿verdad? Eso es el pan nuestro, todo lo necesario para la vida. Ya esa predicación se colgó en el YouTube, pero las estamos colgando despuesito, para que se nos vuelva a formar la costumbre de congregarnos y no acomodarnos a lo más fácil, verlo por YouTube, no, a congregarnos. Ya la iglesia tiene que avanzar. Antes nos congregábamos y era lo normal, ¿verdad? Y de pronto vino la pandemia y como que acomodó a todos los cristianos a no congregarse, y eso no está bien. Aún cuando transmitamos por las redes, aún cuando salgamos por Facebook, aún cuando salgamos por YouTube, lo más importante es esta parte, congregarse, porque la parte de la adoración, la parte de la entrega de lo que le damos al Señor, eso es adoración para Él. Muy bien, entonces ahora vamos con: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero leer para ustedes el versículo, el pasaje que se encuentra en 1 de Pedro 4:8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, esto es como para introducir el tema que hoy tengo preparado. ¿Qué le pasó a Valentina? Valentina, vaya a la clase con los niñitos. Bueno, entonces tiene que estar calladita sin llorar, mi amor. Ok, vamos. 1 Pedro 4:8, Nueva Traducción Viviente. Dice así: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Yo quiero que usted tenga ese versículo ahí, que usted lo tenga ahí, que lo guarde ahí un momentito, porque lo vamos a usar para lo que vamos a decir ahora. Una de las formas más importantes en que el amor cubre multitud
multitud de faltas, es a través del perdón. Cuando aquí la palabra en 1 Pedro 4:8 dice que lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados, multitud de pecados, es porque el amor tiene perdón incluido. O sea, el amor siempre va con su cuota de perdón. Si una persona ama, va a perdonar. Si no perdona, podemos cuestionar ese asunto de que ama, ¿verdad? Como decía Esther ahora al principio, cuando contaba en el medio de la alabanza, que ella quiere abrazar a su hijo, lo quiere estar besando porque es su hijo, porque lo ama, ya no lo hace porque es la mamá y lo tiene que hacer. Es que le nace hacerle eso a su hijo. Y aunque su hijo se porta mal, Machito a veces se porta mal, ella, aunque se enoja en un momento, luego al ratito ya está otra vez abrazándolo y besándolo, porque su hijo ya lo perdona. Y que así es Dios con nosotros. Dios tiene ese amor y ese perdón, y eso es lo que hace que cubra multitud de pecados. Y ese es otro tema que no lo voy a tocar hoy muy profundamente, pero esa es una de las formas más importantes en que el amor va a cubrir multitud de pecados, a través del perdón. Y hoy vamos a hablar del perdón, porque la segunda petición de la segunda parte de la oración modelo, ya hablamos que la oración del Padre Nuestro, o oración de los discípulos que se le llama, es una oración que se divide en dos partes. La primera parte tiene 3 peticiones que hablan de honrar a Dios, de darle la preeminencia a Dios, en primer lugar a Dios. Las primeras 3 peticiones que eran: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas son 3 peticiones que honran a nuestro Dios. Pero ahora la segunda parte del Padre Nuestro tiene otras 3 peticiones que tienen que ver con nosotros, con sus hijos. Entonces dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, que tiene que ver con todo lo que necesitamos para la vida. Y esta parte que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la segunda petición. La tercera petición es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pero esa la hablaremos la semana próxima, porque no nos va a dar tiempo de hablar hoy todo eso. Entonces esas 3 peticiones tienen que ver con nosotros. Las 3 anteriores tenían que ver con Dios, y estas 3 con nosotros. Entonces hoy vamos a hablar del perdón. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el perdón? ¿Qué pasa con el perdón? El perdón tiene 3 características especiales, 3 características importantes que es necesario que usted las conozca. El perdón es esencial, o sea, no podemos prescindir de él. O sea, el perdón lo necesitamos, es esencial en nuestra vida. El perdón es bendito. ¿Por qué bendito? Porque viene directamente de Dios. El perdón no es algo humano. El perdón viene directamente del corazón de Dios, que Él lo traslada al corazón de sus hijos. Y otra característica: el perdón es costoso. ¿Por qué el perdón es costoso? Bueno, porque le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo, la muerte. Por eso vale mucho, es costoso. Entonces es esencial, o sea, muy importante. Es bendito porque viene de Dios, y es costoso porque le costó la vida a nuestro Dios, la vida de su único hijo, a nuestro Dios. Entonces, porque esa parte de esencial nos mantiene alejados del infierno y nos da gozo. Si Dios no nos hubiera perdonado, ¿dónde estaríamos? Si Dios no nos hubiera perdonado, ¿qué pasaría? No estaríamos hoy aquí. Estaríamos condenados a muerte eterna. Y hay mucha gente afuera, al no entregarles al Señor su corazón todavía, están condenados. Por eso es que nosotros tenemos que orar por ellos. Para eso hicimos esta lista. Orar por ellos intensamente, para que en un momento determinado ellos le entreguen su corazón al Señor. Entonces, en esta lista VIP significa vale inmenso precio. En esta lista VIP tenemos la gente que vale un inmenso precio para Dios. Son tus familiares, son tus amigos, son tus colegas, son tus vecinos, son tus compañeros. Valen un inmenso precio para Dios. Necesitan entregarle su corazón al Señor, necesitan recibir perdón. Y por eso es que es esencial, porque cuando nosotros recibimos el
nos trae gozo. ¿Cuántos acá se sienten gozosos de ser hijos de Dios? Yo me siento gozosa. Usted puede levantar su mano y decir: gracias, Señor, porque soy tu hija. Si supiéramos lo que significa ser hijo de Dios. A veces, siendo hijos de Dios, vivimos como si no lo fuéramos, porque el enemigo hace lo que le da la gana con nosotros. Cuando somos hijos de Dios, sabemos quiénes somos y no vamos a dejar que el enemigo nos robe absolutamente nada. Bendito nos introduce a una comunión eterna con Dios. Viene de Dios, y al ser bendito, el perdón nos hace encontrarnos directamente con Dios y vivir en comunión con Él. Cuando no hemos recibido el perdón de Dios, no tenemos comunión con Él. Dice que se rompió la comunión. Se rompió la comunión, no hay comunión con Él. No podemos orar, no podemos hablar con Él, no podemos confiar en Él. Y es costoso, ¿por qué? Porque ese Hijo de Dios fue entregado para que muriera por nosotros y tomara el lugar que a nosotros nos tocaba. A nosotros nos tocaba morir en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que pagar por eso. Entonces, hoy nos damos cuenta que una de las necesidades espirituales más importantes del ser humano, y quizás la más profunda, es estar libre de culpa a través del perdón. Porque cuando no hemos recibido el perdón, hay culpa. El ser humano no puede entablar una relación con Dios si no ha sido libre de esa culpa. Vamos a ver, ¿cuántos alguna vez se han sentido con culpa? Bueno, ahí uno me levantaron la mano, pero yo creo que todos nos hemos sentido con culpa. En algún momento hemos hecho algo y la culpa ha estado acá. Y mientras no hemos confesado lo que hemos hecho, la culpa nos persigue. Es como un animal grande que nos persigue y en cualquier lugar nos busca y nos encuentra y nos persigue y nos molesta y no nos deja tranquilos. Porque la culpa es así. Entonces, en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido culpa. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Dios es santo y no puede tener comunión con la maldad. Entonces, mientras nosotros mantengamos la culpa, la maldad va a estar ahí en el corazón. En el momento que nosotros reconocemos lo que hemos hecho, pedimos perdón, la culpa se va, Dios nos perdona, la culpa se va, primero viene el perdón, la culpa se va y podemos recibir gozo y comunión con Dios, ¿cierto o no? ¿Cierto que cuando hemos pecado y hemos hecho cosas incorrectas delante de Dios, o como decía Esther ahora, cuando estaba terminando la alabanza, o empezando la alabanza, dijo, no es solamente las cosas malas que hacemos, es lo bueno que no hacemos. Y cuando hay cosas buenas que no estamos haciendo, también trae culpa. Porque usted dice, mira, mi esposo no conoce al Señor. Mi esposo anda haciendo loco por todo lado y yo no me he tomado el tiempo para orar por él como debiera. Y si se muere, ¿a dónde va a ir mi esposo? Es más, ni siquiera he razonado en eso. ¿A dónde se va a ir mi mamá, que no le ha entregado su corazón al Señor? ¿A dónde se va a ir mi papá, que no le ha entregado su corazón al Señor? ¿A dónde se van a ir mis hijos, que andan haciendo de las suyas por todo lado y no le han entregado su corazón al Señor? Y yo no me he tomado ni un ratito de mi día para orar a favor de ellos. Estamos como dormidos. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso es que, vuelvo a repetir, lista VIP, anote aquí a sus seres queridos primeramente. Que ellos este año, que no pasen este año, que ellos vengan aquí. ¿Cuántos años has estado peleando? Pero tal vez en tus propias fuerzas. Vamos a la iglesia, vengan a la iglesia, que tienen que ir. Y no te has puesto a orar, como debe ser. Orar, voy a orar, voy a ayunar. Yo una vez conocí una mujer, un día estaba conversando con ella y me impresionó lo que me dijo. Le digo yo, ¿ya desayunaste? Vamos a desayunar. Y me dice, no puedo desayunar. Ah, estás en ayuno. Estoy en ayuno permanente hasta que mi esposo se convierta al Señor. ¿En serio? Y me dice, y creo que voy a bajar muchos kilos porque está duro. Pero ella tenía el propósito de que ella no iba a volver a desayunar, o sea, iba a estar en un ayuno desde la noche hasta el otro día, no sé, como 16 horas, hasta que su esposo entregara su vida al Señor. ¿Usted cree que Dios puede contestar esa oración?
porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y las oraciones que nosotros hacemos delante de Dios que están de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor les contesta en sí. ¿Sabe por qué a veces no vemos cosas? Porque nuestra oración es muy flaca. Tenemos abierta a la oración y no oramos. Somos perezosos, oramos nada más como para el gasto. Ay, Señor, por favor, cuídanos en este día, amén. Pero no oramos fervientemente como debe ser. Señor, necesito que salves a mi esposo. No volveré a comer hasta que mi esposo se convierta, Señor. Así es que si me hago flaca y pierdo miles de kilos y me quedo en los puros palitos, Señor, pero yo voy a ver a mi esposo entregándose a ti, adorándote, alabándote y sirviéndote. Oración guerrera. Esa es una oración guerrera. Y lo veré, pero usted tiene que ser ejemplo. Lo veré, Señor, y aquí voy a estar yo, y voy a levantarme en la madrugada o a la hora que sea. Dios no mira tanto eso como mira el corazón, y voy a hacer esa oración, y voy a hacer esto y aquello, pero voy a orar por mis seres queridos. Aquí hay muchas sillas vacías, hay mucho campo allá en la gradería, hay mucho espacio aquí para llenar. Acá nosotros podemos más de los que habemos aquí hoy. Ahí está un campito para tu familia, ahí está un campito para tu hermano, para tu hermana, para tu hijo, para tu hija, para tu esposo, para tu esposa. Ahí está el campito para tus compañeros de trabajo, tus colegas, ahí está el campito. Y a veces nos conformamos con ir nada más. ¿Y nuestra familia qué? Mientras no sean perdonados, la culpa los va a seguir. Y la culpa es como un monstruo, como un animal gigantesco que no te deja avanzar, ¿cierto o no? Yo he tenido culpa en mi vida. Y hasta el momento en que me he arrepentido, he dicho, Dios, necesito que me liberes de esta culpa. Y he ido donde la persona, primero donde Dios y después donde la persona, y le he dicho, mira, yo cometí este error, yo hice esto, perdóname. La culpa se ha ido. Ese animal ha tenido que huir, porque a través del perdón la culpa se va. Por eso la petición, una de las peticiones del Padre Nuestro, cuando Él nos dice, así deben ustedes orar, porque la petición, esa oración del Padre Nuestro no es para que la aprendamos de memoria y la repitamos como loros. Él la dejó ahí como diciendo, estos son los puntos que tiene que seguir tu oración, así es como debes orar. Y una de las cosas que decía es, perdónanos, Señor, nuestras ofensas, nuestras deudas, de la misma manera que nosotros perdonamos a los demás. Aquí yo estoy tocando el punto de la culpa, pero ahorita vamos para el siguiente, para el resto. Entonces la culpa, yo debo desecharla de mi vida. Mira lo que dice, bueno, no vamos a leer este versículo porque este versículo, bueno, sí, Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Noten el Santo, Santo, Santo. Nuestro Dios es 3 veces santo. Mientras yo no haya sido liberada de la culpa, mientras no haya recibido el perdón de Dios, mientras yo no me haya arrepentido delante del Señor y le haya pedido perdón por todos mis pecados, esa culpa va a seguir ahí y yo no voy a tener comunión con Él, porque Él es santo, 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 3 veces santo. No es santo, nada más, es 3 veces santo. No puedo, una persona con pecado en su vida no puede tener comunión con Dios. Eso no es cierto. Que usted ve gente haciendo maldad y luego están pidiéndole a Dios que le vaya bien en la maldad. Yo no sé a cuál Dios le están pidiendo, pero a nuestro Dios no. No le están pidiendo a nuestro Dios. El perdón del pecado es la necesidad más grande del corazón humano. ¿Por qué? Porque el pecado promete dos cosas. ¿Qué promete el pecado? Vean lo que promete el pecado. Cuando el pecado se enseñorea de nuestra vida, cuando Él hace lo que le da la gana con nosotros, el pecado promete condenar a los hombres para siempre. ¿Qué promete el pecado? Número 1, condenar a los hombres para siempre, mientras que al mismo tiempo les roba la plenitud de vida, cargando a la conciencia con una gran culpa. ¿Cuándo hay culpa? Cuando hay pecado no confesado. Si usted está sintiendo culpa de algo, vaya, confiese eso delante de Dios y de la persona a la que usted ofendió, si se puede.
A veces no se puede porque tal vez la persona ya no está, se fue, se murió, pero con que usted lo haga delante del Señor, la culpa se va a liberar. Si usted sigue cargando culpa, usted no va a poder ser feliz. Y Dios quiere que seamos felices. Dios nos trajo aquí a la tierra para que tengamos vida en abundancia. Vamos a pasar procesos, claro que sí. Vamos a tener dificultades, tribulaciones, va a haber un día malo, o 2, o 3, o 5, o 1000 días malos. Pero nosotros vamos a ser felices en medio de todo eso, porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Pero ¿cuándo se va la felicidad? ¿Cuándo no somos felices? Cuando cargamos culpa aquí, porque no hicimos aquello, porque no hicimos lo otro, porque esto, porque aquello. Y el diablo siempre va a venir a acusarte, a decirte: ¿te acuerdas, Joel, cuando vos hacías esto y esto y esto? Entonces Joel puede decir: un momentito, el acta de decretos que había contra mí ya fue exhibida públicamente allá por Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay culpa, tú no me puedes culpar, soy perdonado. Mientras estaba preparando esta enseñanza, me encantó una ilustración que leí, una historia. Dice que había una lápida de estas, ¿verdad? En un cementerio, y ellos fueron a ver la lápida, y dice que en la lápida decía perdonado afuera. No decía nada de que el nombre, no decía cuándo había nacido ni cuándo había muerto, no decía de quién era familia, no decía absolutamente nada, solo decía perdonado. ¿Por qué decía solo perdonado? Bueno, porque esa persona seguramente que murió ahí pidió que cuando él se muriera pusieran ahí afuera perdonado, porque eso era tan importante para él, haber sido perdonado e irse para el cielo y la eternidad con Dios. ¿Y cuántos hemos valorado eso? Que cuando nos muramos, nuestra lápida diga: he sido perdonado, ha sido borrada mi culpa, he sido libre de culpa. Si hay culpa todavía, hoy usted tiene que salir de acá sin culpa. Hoy tiene que perdonar eso que usted hizo mal, incorrecto, perdonarse a usted mismo, pedirle perdón a Dios por seguir cargando eso, porque un hijo de Dios no puede cargar la culpa. Si hemos sido perdonados, no podemos cargar la culpa. ¿Y el pecado qué más hace? Aparte de que nos condena, el pecado también separa al hombre de Dios. El pecado te separa de Dios. Si usted todavía anda en pasos, hoy es día de entregarle al Señor. Señor, te entrego hoy esto. No quiero estar separado de ti, porque no hay cosa más triste y más dolorosa que estar separados de Dios, ¿cierto o no? ¿Cómo vamos a estar separados de Dios? Yo no sé, no podríamos vivir separados de nuestro Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos necesitamos recibir el perdón de Dios, porque no hay nadie justo. Que nadie diga: no, yo no me meto con nadie, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Yo no creo que yo necesite tener que hacer esa oración con usted ni meterme con esas cosas que ustedes hacen. Argumentos que hay ahí. Cuando alguien te diga así, usted tiene que orar derribando esos argumentos en la mente de las personas. Son argumentos que están ahí, de que como yo no le hago daño a nadie, entonces yo no necesito nada de eso. No, aquí dice que no hay nadie justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, no dice algunos, todos pecaron. Salmo 14 del 1 al 3 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mundo está así. Tal vez usted ve a una persona y usted dice: no, esa persona le va muy bien, tiene una bonita familia, se lleva bien con la esposa, no tiene problemas. No, ellos no ocupan a Dios. Mentira, es una mentira que el diablo te está poniendo para que no oren por esa familia, para que no le compartan la palabra a esa familia. Aquí dice que no hay ni uno solo, justo, entendido, no hay. Hasta el momento que recibe al Señor Jesús en su corazón, hasta el momento que le entrega al Señor su vida y empieza a caminar con Cristo, ahí viene el entendimiento, ahí viene la libertad, ahí viene el perdón, ahí viene la libertad, la liberación de la culpa. El pecado es un poder degenerado
en la corriente humana que hace que el hombre sea susceptible a la enfermedad, a las dolencias, a la muerte, al infierno. El pecado es el culpable de que los matrimonios se destruyan, es el culpable de que los hogares pasen en puro pleito, es el culpable de que se destruyan amistades buenas, bonitas. El pecado. Por eso no podemos permitir que el pecado ronde nuestra vida. ¿Y cómo se rompe con el poder del pecado? A través del perdón, el perdón que nos ofrece nuestro Señor, el perdón que nos da nuestro Señor. El pecado es la enfermedad moral y espiritual para la cual el hombre no tiene cura. Los doctores pueden inventar la cura para lo que sea. Y han inventado la cura. Antes el cáncer no era curable, hoy sí. El SIDA no era curable, hoy sí. ¿Verdad? Hay tratamientos que ayudan para que la persona con ciertas enfermedades sea su vida un poco mejor y que no mueran. Pero el pecado no tiene cura. Una persona en pecado muere espiritualmente y muere físicamente también. Entonces, tenemos que lidiar con esta parte del pecado. ¿Cuáles son las características del pecado? El pecado siempre domina la mente. Domina la mente. No voy a hablar mucho de cada una de las características. Yo tengo acá los versículos bíblicos y todo. Usted los puede anotar ahí, Romanos 1:21, y luego usted los lee en su casita. Es para que no se me vaya el tiempo. El pecado domina la mente. El pecado domina la voluntad de una persona que anda en pecado. Cree que está haciendo todo bien, y eso lo encontramos en Jeremías 44:15-17. Una historia donde, estas sí se las quiero leer, Jeremías 44:15-17. Dice: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Oiga, el corazón cerrado. El pecado domina la voluntad de la persona, y la persona decide voluntariamente no seguir a Dios, no escuchar esa palabra que se le está dando. Voluntariamente ellos dijeron: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Voy a cerrar, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Como el juego que hacían los chiquillos. Y dice el versículo 16: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Oiga la necedad del corazón de esta gente. El profeta Jeremías es enviado a decirle: oiga, sus esposas, esas que ustedes con las que se casaron, que son de otros pueblos, los están llevando a ofrecer adoración a otros dioses. Y ustedes como israelitas saben que no deben ofrecer adoración a otros dioses, pero ustedes se casaron con mundanas, con paganas. Vayan, hablen con sus esposas. ¿Qué dijeron estos hombres? En vez de decir: vamos a ir y vamos a hablar con nuestras esposas y le vamos a decir: el Dios nuestro Jehová, y no vamos a ir a ofrecer sacrificio a otros dioses. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a escuchar lo que tú nos estás diciendo. Nosotros vamos a seguir ofreciendo incienso a esos dioses, a la reina del cielo, ¿aló? Y vamos a seguir haciendo eso nosotros. ¿Saben por qué lo vamos a seguir haciendo? Dice aquí: porque eso lo hicieron también nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y no vimos ningún mal. Nada malo nos pasó, y seguimos teniendo pan, seguimos estando alegres, nosotros no vimos ningún mal. Ceguera espiritual. No, es que yo no necesito ir a buscar a Dios, a mí me está yendo bien, en realidad a mí me va bien en lo que yo hago, y yo no lo necesito. ¡Qué horror! El pecado domina la voluntad. En el momento que la persona es libre de eso, se da cuenta: no, wow, ¿cómo yo puedo vivir y hacer mi vida sin buscar a Dios? No me va a ir pero ni medio bien. Es que no nos va ni medio bien. Ni medio bien. El pecado domina las emociones y los sentimientos. Cuando usted está en pecado,
es más fuerte lo que dice la emoción y el sentimiento. Si el sentimiento te dice, ve allá, usted se va, aunque usted sabe acá usted sabe que eso no está correcto, que eso está mal, usted lo sabe, pero aún así, usted viene y lo hace. Usted viene y lo hace. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron sentimientos, emociones. ¿Amaron qué? Más las tinieblas que la luz. Porque el pecado es bonito. Porque si el pecado fuera asquerosamente horrible, ante los ojos de una persona que está en ese momento en pecado, no lo haría. El pecado se disfraza de cosas muy lindas, muy agradables, a las sensaciones, a las emociones. Por eso el pecado domina las emociones. El pecado domina esa parte, por eso nosotros tenemos que sujetar esa parte, que es temas que hemos contado en predicaciones anteriores. El pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? Hijos de desobediencia, o sea, un hijo de Dios en desobediencia. ¿Quién opera ahí? El príncipe, el control de Satanás, el príncipe de este mundo. Satanás controla. Y no podemos permitir esas cosas. El pecado pone a la gente bajo la ira divina. Entre los cuales, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira, la ira de Dios sobre nosotros, cuando estábamos apartados del Señor. Si usted tiene un familiar que usted ama mucho y está apartado del Señor, no quiere nada con Dios, es un hijo de ira. La ira del Señor está ahí. Está siendo gobernado en su mente, en su voluntad, en sus emociones. Y hay que orar primero para que ellos sean libres. Hoy en la mañana estábamos orando, desatando salvación sobre esta comunidad en la que Dios nos ha puesto, Vázquez de Coronado. Y orábamos por todos los distritos y orábamos por la gente que sea convencida de pecado, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Usted puede ir y hablar y rehablar. Si el Espíritu Santo no es el que convence, no pasa nada. El Espíritu Santo tiene que convencer de pecado a la persona. Entonces, cuando usted ore, cuando usted va a orar por esta lista que usted va a hacer, usted va a empezar a orar: Señor, convence de pecado a mi esposo. Señor, convéncelo. Espíritu Santo, no lo dejes en paz. Provoca una tristeza de la que produce arrepentimiento, porque hay dos tipos de tristeza. La tristeza que produce el mundo, cuando uno anda haciendo cosas malas y de pronto se pone triste por lo que hizo, o la tristeza que produce Dios, cuando provoca en nuestro corazón una necesidad de Él, y usted empieza a sentirse triste porque sabe que está pecando, y usted dice, entré en depresión, entré en angustia, estoy en un cuadro de ansiedad crónica, y se da cuenta que no era eso, era la tristeza que produce arrepentimiento, porque Dios está inquietándote para que tú cambies de camino, dejes de ir para allá y te devuelvas por donde Dios te había dicho que era tu camino. Y así pasa con la gente que no ha entregado su corazón al Señor. Usted tiene que orar, decirle así: Señor, provoca una profunda necesidad en ti, provoca tristeza que le traiga arrepentimiento, Señor. Incomódalo, inquiétalo, Señor, a mi esposo. No lo dejes en paz hasta que Él entregue su vida a ti, Señor. Pon en el camino a alguien enviado por ti para que le hable, porque de pronto a ti no te está escuchando, pero de pronto en el trabajo va a poner un siervo o una sierva que le va a hablar. Pero debes orar por tu familia, debes orar por tus seres queridos. El pecado somete a los hombres a la miseria. Qué rudo. Cuando una persona permanece en pecado, viene miseria. Miren lo que dice Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Eso es mentira, que cuando uno anda en pecado, las cosas le salen bien. 48:22.
Isaías 48, 22. Eso es mentira de que, no, lo que decían estos hombres allá, no, nosotros vamos a seguir haciendo eso, a nosotros no nos ha ido mal. Espérese. Tal vez no les ha ido mal ahora, pero usted no sabe más adelante, cuando Dios se canse de tener misericordia y diga, ya no más. Porque dice que Él es lento para la ira. Muchas personas no se arrepienten porque no han tenido las consecuencias verdaderas. Exactamente, eso que dice Joel. Lo voy a decir aquí para que quede claro. Muchas personas no se arrepienten porque no han tenido las consecuencias del pecado. Porque Dios ha sido misericordioso y ha estado dando tiempo en su misericordia, da tiempo. Bueno, voy a esperar, y está ahí detrás de ti. Pero llega un momento en que Dios dice, ya no más, basta. Vienen las consecuencias. Y ahí es donde empieza uno a sufrir, a llorar, y después ahí es donde uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no hice caso antes? Vea las consecuencias que estoy teniendo ahorita. Como decía Débora ahora. Su hija le dice, mamá, léame la Biblia. Mamá, léame una historia, cuénteme una historia de la Biblia. Y que a veces está tan cansada que, mi amor, Isabela, mañana. Y que después ella se arrepiente de eso. Porque dice, no está bien que yo le diga así a mi hija. ¿Y qué tal que después ya no quiera que yo le hable de la Biblia? Ahí me voy a arrepentir. Y voy a decir, ¿por qué no le enseñé a mi hija la palabra de Dios cuando tuve tiempo para hacerlo? Cuando estaba chiquitita, cuando me pedía que quería ir a la iglesia, cuando me pedía que quería ir a la escuelita, cuando me pedía que la llevara a la reunión de jóvenes, cuando me pedía, y yo en la luna de Valencia, perdida en el espacio, no la llevé, no hice nada por mi hija, y ahora ella no quiere nada con Dios. Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Es ahora. El pecado somete a los hombres a la miseria. No hay paz para los malos, dijo Jehová. O sea, no creamos que empecemos a practicar el pecado y que nos va a ir bien. Puede ser que ahorita usted no está teniendo consecuencias. Dele gracias a Dios por su misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia, ¿verdad? Yo a veces digo, Señor, qué misericordia la tuya. Ahora el guarda me detuvo, el señor oficial allá afuera me detuvo, pastora, para contarle algo, me dijo. Cuando veníamos temprano en la mañana trayendo todo, y digo, claro, dígame. Entonces él me contó ahí una cosa y me habló de la misericordia. Me dice, qué misericordia más grande de Dios es. Y cuando él dijo eso, yo le dije, ¿usted sabe que es cierto? Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia que todos los días son nuevas, estrenamos misericordias. Así que no se queje usted que tengo tiempo de no estrenar. No, todos los días usted estrena misericordia de Dios. O sea, todos los días Dios nos perdona de algo. Y todos los días Dios extiende su misericordia. ¿Misericordia qué es? No recibir el castigo que merecíamos. Eso es misericordia. ¿Gracia qué es? Gracia es recibir un premio que no nos merecíamos. Dios nos bendice con algo que no nos merecíamos. Esa es su gracia, este ministerio, por su gracia. No nos merecemos nada de esto, pues aquí estamos por su pura gracia. Pero misericordia es que usted se merecía un castigo, usted se merecía una consecuencia terrible, pero no la recibió, porque Dios dijo, no se la voy a dar. Misericordia, pero no podemos jugar con la misericordia de Dios. Si hoy escuchamos esta palabra, arrepintámonos de todo corazón y digámosle, Señor, no quiero, porque no quiero que un día tú digas, se acabó mi misericordia. Yo soy lento para la ira, pero sí me enojo. O sea, no es que ahí no dice Dios, no dice Él no dice ahí nunca se enoja. Dice es lento. Quiere decir que no se enoja con rapidez, pero sí se enoja. Y llega un momento en que las consecuencias del pecado te alcanzan. Ahora sigue diciendo acá el versículo Mateo 6:12, que es el que estamos leyendo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a ver la palabra deuda. Esa palabra deuda en el original es la palabra opeilema. O-P-H-E-I-L-E-M-A. Esa es la palabra. Repito porque hay algunos acá que les gusta apuntar. O-P-H-E-I-L-E-M-A. Esa es la palabra en el original que se escribió el mensaje de la palabra. En el original, esa palabra quiere decir o representa la palabra pecado
y representa una deuda moral o espiritual con Dios. Aquí cuando nosotros leemos, perdónanos nuestras deudas, no está hablando de plata, no está hablando de deudas materiales, que usted, Señor, perdóname la deuda del carro que tengo, que debo 10 millones, perdónamela. No está hablando de esa deuda. Señor, perdóname la deuda de la casa, debo 20 millones todavía de la casa. Señor, perdóname esos 20 millones. No está hablando de esa deuda. Aquí esa palabra deuda está hablando de pecado, una deuda moral o espiritual con Dios. O sea, del pecado en nuestras vidas. Entonces, como eso representa una deuda moral o espiritual, las deudas que se refieren aquí son las que los cristianos contraemos cuando pecamos. Cada vez que pecamos contraemos una deuda con Dios. Estamos debiendo a Dios. Cada vez que yo peco, siendo hija de Dios, ahorita estoy hablando de los hijos de Dios, recién hablé de la gente que no ha entregado su corazón, ahorita estoy hablando de nosotros, los hijos de Dios, los que ya hemos sido perdonados. Cada vez que pecamos, contraemos una deuda con Dios. Debemos entender que el pecado es todo lo contrario a la santidad de Dios. Por eso es que se contrae una deuda. Es totalmente contrario a la santidad de Dios y a la obediencia. Entonces, nosotros como criaturas de Dios tenemos una deuda de obediencia con nuestro Creador y Gobernante. No darle a Dios lo que le corresponde en total obediencia es estar teniendo una deuda con Él. Cualquiera de nosotros que desee venir a Dios debe hacerlo reconociendo lo severo de su pecado cada día, porque cada día nosotros pecamos. ¿Hay alguno aquí que no ha pecado desde el día que se convirtió al Señor? ¿Desde el día que usted le entregó el corazón al Señor, no volvió a pecar nunca más? No. Seguimos pecando, porque existen dos tipos de perdón. El primer perdón se llama el perdón judicial. Existen dos tipos de perdón que nosotros recibimos cuando Cristo nos perdona. Voy rápido a explicarles eso. El número uno es el perdón judicial. Ese es el perdón que nosotros recibimos cuando le entregamos nuestro corazón al Señor y Él nos perdona todos esos pecados que habíamos cometido cuando no conocíamos al Señor. Él viene y nos perdona, nos limpia y nos perdona de nuestros pecados presentes, de los pecados pasados y de los pecados futuros. Somos salvos. Ese es el primer perdón que Dios nos da, el perdón judicial. Aquí lo dice en Romanos 8.1. Ahora pues, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Para los que están ahora, para los hijos de Dios no hay condenación. Ese fue el primer perdón que nos dio. Ya no hay condenación. Ya nadie puede venir a decirte a ti, es que usted era un borracho. Es que usted era una chismosa. Es que usted era una mentirosa. Es que usted era un tipo mentiroso. Pasaba todo el tiempo mintiendo. No, ya el Señor te perdonó. Es que usted era un adúltero. Es que usted era una adúltera. Ya Dios te perdonó. Y no hay quien te acuse, el diablo no te puede acusar. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, ojo, no para los que andan bailando el venado como digo yo en la calle. O sea, para los que se han apartado del Señor. Ahí sí hay condenación porque abrieron una puerta y Satanás está trabajando ahí. O la gente que no ha entregado su vida al Señor, ahí andan. Sí hay condenación para ellos. Pero para los que estamos en Cristo, para los que somos sus hijos, para los que vivimos vidas delante de Él, de honra, para los que no andamos conforme a los deseos de la carne, no hacemos lo que la carne dice. Acuérdense, la carnita siempre quiere hacer todo lo contrario a lo que el Espíritu dice. Para los que no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu, no hay ninguna condenación. Así que usted nunca reciba ni que le recuerden su pasado. Usted en el pasado pudo haber sido lo peor, pero usted ahora ya no lo es. Usted ha sido perdonado y perdonada. Yo he sido perdonada y perdonada. Perdonada de todas mis transgresiones pasadas, presentes y futuras. Romanos 8:33-34. Me encanta este versículo. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos de Dios. Yo soy escogida, yo no sé usted. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos acusará? O sea, como preguntando, ¿hay alguien que pueda acusarme? ¿Quién me puede acusar a mí? Si ya mi Señor me perdonó, ya me limpió, ¿quién me puede acusar? Ni el diablo te puede venir aquí con pensamientos a acusarte. Ve, Andrea, ¿se acuerda? Esto es aquello que hizo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Si ya mi Dios me perdonó y yo soy libre de culpa. Él me perdonó, y si Él me perdonó, eso lo borró. Él borró todas mis rebeliones, todas mis iniquidades, todo lo borró. El juez justo y eterno nos ha declarado perdonados, justificados y justos. Así es que por lo tanto usted no le reciba ninguna condenación a nadie que quiera venir a acusar. Gracias a esa obra en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ese es el primer perdón, el perdón judicial. Pero el segundo perdón es el perdón paternal. Algo así como lo que hablaba Esther ahora, que Machito se porta mal y ella se enoja con Machito, de pronto le da una nalgada a Machito, pero al ratito ella quiere ir a abrazarlo, quiere ir a besarlo porque es su hijo y lo ama. Ese es el perdón paternal. Nosotros todavía seguimos pecando, somos cristianos, somos santos que pecamos. Ya no con la intensidad que pecábamos cuando no éramos cristianos, porque ya entendemos que el pecado no se enseñorea de nosotros, ya entendemos que el pecado no gobierna, el pecado no manda, usted no hace lo que dice el pecado, pero de vez en cuando usted se resbala y comete un pecado. Entonces, aún nosotros todavía estamos pecando en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque aún no hemos sido perfeccionados, no somos perfectos todavía. Vamos en el camino donde Dios nos está perfeccionando, pero no hemos llegado ahí todavía. Entonces requerimos constantemente el perdón. Todos los días requerimos perdón. Pero eso no cambia nuestra posición delante de Dios. Seguimos siendo sus hijos. Seguimos siendo sus hijos. Entonces, ¿aquí qué es lo que entra? ¿Qué es lo que entra? Aquí entra el confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, este es un versículo hermoso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo llegamos al perdón? A través de la confesión. No hay otra manera. Usted necesita confesar sus pecados. Cada día, cuando usted se da cuenta que usted cometió un error, que usted metió las patas en algo, no se quede pensando, porque ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Satanás va a querer que usted vuelva la culpa al corazón y va a querer que usted no se arrepienta de eso, poniéndole a usted un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Le va a decir, ya pecaste en eso. ¿Para qué vas a ir ahora a la iglesia a golpearte el pecho? Oh, mira, otra vez abriste esa puerta. No, quédate ahí, ya que a nadie te va a recibir en la iglesia. La pastora te va a ver con feos ojos cuando llegues contándole que volviste a caer en eso. No vayas, quédate ahí. Y cuando te das cuenta que apartaste del Señor, ¿por qué hay tanto hijo de Dios hoy afuera en el mundo? Porque el diablo les puso en la mente un pensamiento, se lo mandó a la mente, y ese pensamiento bajó al corazón, donde le decía, no te vas a levantar de ahí, vas a ver que no, ya volviste a tomar, ya volviste a adulterar, volviste a fornicar, volviste a mentir, volviste a hacerle daño a aquella, ¿para qué? No te levantes, no, tranquilo, quédate ahí, nadie te va a hacer caso en la iglesia, nadie va a creer en ti. Y la persona se queda ahí tirada. Y la persona no se levanta. Entonces, la confesión es el arma que usamos nosotros contra el enemigo para pedir perdón a Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice acá, este versículo hermoso, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo los perdona, sino que nos limpia de toda maldad, porque el pecado nos ensucia. Entonces, no solo te perdona el pecado, sino que te limpia, ya no hay suciedad en tu vida. Gloria a Dios. ¡Qué belleza! Dios es bueno, demasiado lindo, hermoso. Entonces al perdón llegamos solamente a través de la confesión. ¿Qué pasa cuando no confesamos nuestros pecados? Proverbios 28:13. Mire Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Cuando yo sé que estoy haciendo algo mal y me quedo calladita, mi vida empieza a ser un desastre. Voy para atrás,
voy para atrás, me deprimo, me angustio, lloro, me aparto, no quiero nada y cuando me di cuenta estoy mal. Porque dice que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. Confiesa, se aparta, alcanza misericordia. Los pecados debemos confesarlos todos los días, porque todos los días somos cristianos que cometemos pecado, todos los días, mientras vamos en este caminar. No con la misma intensidad que hacíamos cuando no éramos creyentes, pero pecamos. A veces pecamos de cosas que sabemos hacerlas y que debemos hacerlas y no las hacemos, como predicar el evangelio a otros. Lo que decía Esther ahora. Si yo no le predico a mi familia, estoy pecando. Y debo pedirle perdón al Señor por eso. Ese es el no confesar ese pecado y no pedirle perdón al Señor me hace un corazón duro, que de manera que después creo que no importa que no les predique a ellos, que salados, que ahí vean a ver cuando lleguen. No, necesito tener misericordia y compasión, pero eso es otro tema. Si no confesemos nuestros pecados, entonces nos vamos a volver duros. Confesar significa básicamente lo siguiente: estar de acuerdo. La palabra confesar, estar de acuerdo. ¿Estar de acuerdo con qué? Con Dios. Cuando usted confiesa, usted está de acuerdo con Dios de que lo que usted está haciendo está mal. Y usted se pone de acuerdo con Dios para decirle: Dios, eso está mal, lo que estoy haciendo está mal, me quiero arrepentir de eso y no quiero seguir caminando ahí. Confesar pecado no es tan fácil muchas veces, pero sí debe ser la práctica de todo hijo de Dios. No le dé chance al diablo, porque el diablo va a querer que usted no confiese. Usted busque a algún líder, busque a la pastora, busque al pastor, busque a alguien y confiese en ese pecado. Vaya a la presencia del Señor. No necesariamente tiene que ir a buscar a alguien, pero tiene que confesar ese pecado. Usted puede ir a la presencia del Señor: Señor, perdóname, me arrepiento, no quiero practicar esto, ayúdame. Usted no se puede perder el tema de la próxima semana. La última parte de la oración modelo: y líbranos del mal. No nos dejas caer en tentación y líbranos del mal. Esa parte está buenísima para cerrar. Entonces, vamos a terminar aquí ya viendo los versículos 14 y 15 que dicen. ¿Qué decía el versículo 13? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya hablamos que deuda no tiene que ver con cuestiones de plata, ¿verdad? Deuda es pecado, lo que le debemos a Dios. Entonces, si lo parafraseamos sería: Señor, perdónanos a nosotros nuestros pecados de la misma manera como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y el versículo 14 y 15 dice lo siguiente, que uno le vuela la tapa de los sesos. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. O sea, cuando yo le pido al Señor que me perdone, tengo que automáticamente estar pensando: ¿a quién no he perdonado yo? ¿Contra quién tengo un resentimiento? ¿Contra quién estoy guardando yo un rencor? Porque estos versículos están relacionados. Vean qué bonito. El Señor Jesús estaba diciendo en esa oración modelo a sus discípulos: oren así. Y cuando llega a esta parte de la petición les dice: oren para que sus pecados sean perdonados de la misma manera como ustedes perdonan a los demás. Y les dice: porque si ustedes perdonan, van a ser perdonados, pero si ustedes no perdonan, ni piensen que van a recibir perdón. O sea, quiere decir que esto está condicionado. O sea, yo voy a ser perdonado cuando yo aprenda a tener un corazón perdonador para los demás. Si yo guardo un rencor contra alguien que me hizo daño y voy donde Dios y le digo: Señor, perdóname esa ofensa, Dios me va a decir: ajá, claro, yo con mucho gusto te perdono, pero ve a reconciliarte con tu mamá, con la que estás resentida. Ve a reconciliarte con tu papá, con el que estás guardándole un rencor de hace años. Ve a reconciliarte con fulano, con sutano. Perdona ese agravio que te hicieron en aquel día, en aquel tiempo, porque ahí no tienes guardadito. ¿Y cómo quieres que yo te perdone si tú no has perdonado? Es que así es como funciona. La palabra lo dice aquí. Este principio es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese pedacito.
como también nosotros. Si nosotros tenemos resentimiento contra los demás, de la misma manera va a ser con nosotros. ¿De qué manera usted perdona a los demás? Porque así es como vamos a recibir el perdón nosotros. ¿De qué manera yo estoy perdonando a los demás? La palabra perdonar en el original es la palabra afin. Se escribe A, F, I, otra I, M, I. Y eso significa literalmente lanzar lejos. La palabra perdonar significa lanzar lejos. O sea, ¿qué hace usted cuando usted lanza lejos algo? Muy lejos. Lo está sacando de cerca de su vida. Eso ya no está aquí, está lejos. Perdonar es eso, lanzar lejos ya ese resentimiento que tengo aquí, lanzar lejos ese dolor que ha venido, lo lanzo lejos, lo mando a volar, ya no está ahí. Y miren lo que dice Mateo 18, 23, 35. Dice, esta es una parábola, la parábola de los dos deudores. Ojo a esta parábola, la voy a leer y con esto vamos a terminar orando. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Tenía una deuda grandísima. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, él no tenía plata para pagar, debía mucho. Entonces, el señor de ese criado, de ese siervo, dijo, ok, como no tiene plata para pagar, entonces lo voy a vender. Así recobraba la plata que le debía. Lo vendía como esclavo a otro señor por allí y recibía y recobraba lo que él necesitaba. No solo lo vendía a él, sino que vendía a su esposa, vendía a los hijos y a todo lo que tenía. Entonces sigue diciendo acá la historia. En el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Suplicando. No, por favor. O sea, no hagas esto, no vendas mi familia, no vendas mis cosas, yo te pagaré todo, ten paciencia, ten paciencia. Y dice el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, tenga esa palabra ahí, misericordia. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Porque su Señor tuvo misericordia. Entonces dijo, ok. Se merecía que lo vendieran y que vendieran todo lo de él, sí, porque tenía una gran deuda. Pero él tuvo misericordia y dijo, ok, no. Está bien, te la perdono. Y le perdonó una deuda gigante. Entonces, el versículo 27 dice de la siguiente manera. No, el 28, así el 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Era menos de lo que debía él. Él debía talentos, este debía denarios, era menos. Era como que Fernandito deba millones y le perdonan la deuda de los millones y después él viene a mí a cobrarme miles. Miles es menos que millones. Así le pasó a este siervo. Dice que se encuentra con otro de sus consiervos que le debía 100 denarios y tomándolo, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Le ahogaba. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, o sea, hizo lo mismo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Oye, a él le perdonaron la deuda, él no la perdonó. Y a él le debían menos de lo que él debía. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, oiga cómo le dijo el Señor, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo
siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Se da cuenta esa palabra? La deuda de este hombre era de 10.000 talentos. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Los obreros ganaban solo un denario por cada día trabajado. Un denario por cada día trabajado, imagínense. O sea que este trabajador hubiera tenido que trabajar 6 días a la semana durante 1000 semanas, aproximadamente 19 años de su vida, para ganar solo un talento, y él tenía 10.000 talentos. 19 años de su vida para pagar un talento y debía 10.000 talentos. ¿Cuántos años de su vida tenía que trabajar ese tipo para poder pagar la deuda? Por Dios, o sea, ni con toda su vida alcanzaba a pagar todo lo que debía. Y el Señor tuvo misericordia de él, su Señor tuvo misericordia de él y le dijo: está bien, no me pagues nada. Te perdono la deuda porque me rogaste, me pediste que fuera paciente contigo, te perdoné. Pero él, en vez de hacer lo mismo con su consiervo, lo ahogó y lo presionó y lo mandó a la cárcel. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos por alguien y no perdonamos? Mandamos a la cárcel a esa persona, a la cárcel espiritual. Porque cuando nosotros no perdonamos a alguien, lo tenemos atado. Y nosotros estamos atados también. Pero sí queremos que Dios nos perdone. Sí queremos que Dios nos perdone. Dios nos ha perdonado una deuda que no podíamos pagarla con absolutamente nada. ¿Quién de ustedes o de mí podríamos pagar a Dios todo lo que le debemos? Ni con nuestra vida completa, ni viviendo eternamente podríamos hacerlo. Y Él nos ha perdonado de gratis, no nos cobró nada, no nos dijo que me lo vas a ir pagando de a poquito con intereses. No nos cobró absolutamente nada. De la misma manera debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño a nosotros. Si alguien te hirió, perdónelo en el momento. Si alguien te dijo una palabra incorrecta, en el momento. No se lleve nada para la casa, usted no es basurero. Usted es un hijo de Dios. No reciba basura. Si alguien te ofendió con una palabra, ahí mismo, Señor, lo perdono y guardo mi corazón. Si alguien hizo algo en contra tuya, Señor, lo perdono y ahí mismo guarde su corazón. ¿Quiere vivir con un corazón sano siempre? Tenga un corazón perdonador. Deje de andarse resintiendo con toda la humanidad. Deje de andarse resintiendo por cualquier cosa. Que cualquier cosa que me dice me resiente. Que no me saludaron, me resiento. Que la pastora me volvió a ver raro, me resiento. Deje de resentirse. Guarde su corazón. Cierre el corazón a las cosas feas. Para que cuando usted necesite ir delante del Padre, que el Padre lo perdone, usted tenga toda la autoridad y la libertad de decir: Señor, yo he perdonado a los que me han ofendido. Yo he perdonado a esa mujer que me hizo daño. Yo he perdonado a ese hombre que me hizo daño. Eso no significa que usted va a ser amigo de la persona otra vez, ni que usted lo va a restituir a la misma posición donde él estaba antes o donde ella estaba antes. No. Pero usted tiene que tener un corazón sano y perdonar, para que sus deudas también sean perdonadas. Esta parábola es una representación de alguien que recibe el perdón de Dios, pero no está dispuesto a perdonar a los demás. Mateo 6:15: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo quiero que oremos hoy. Esta es la antepenúltima petición. Y ya después viene la última, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy aquí. La vamos a ver la próxima semana, no se la pierda. Pero quiero que oremos. Vamos a orar ahí. Y quiero que usted se ponga de pie. Que usted ahí donde está y los que están en casita también van a orar. Cada uno ahí su propia oración. Nosotros ya vamos a cortar la transmisión, pero usted va a orar ahí. Pídale al Señor. Si usted tiene que perdonar a alguien, hágalo hoy mismo. Ahí, enciérrese en su cuarto, enciérrese donde usted quiera y diga: Señor, no puedo seguir cargando esto porque yo necesito recibir perdón tuyo, así es que tengo que perdonar a todos los que me hayan hecho daño. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
Y nosotros acá vamos a orar. Levántese.